Al estudiar en la defensa de la fe, tarde o temprano tenemos que llegar a la conclusión o a la defensa de la misma creación. Lamentablemente muchos cristianos, por tratar de no sonar ridículo o por simplemente no verse extraño, han diluido y han cambiado la doctrina de la creación. Nosotros, sin pedir disculpa, creemos que Dios creó todo en 6 días, como dice la Biblia, y que en el séptimo día Él descansó. Ahora, en lo que respecta a la creación, tenemos en realidades 2 opciones básicas. O Dios creó todo como la Biblia lo dice, o simplemente nosotros somos un accidente de una explosión de quién sabe qué es, porque pues nadie sabe, nadie estuvo ahí, y el resultado de este accidente somos todos nosotros. Hace tiempo que nosotros hemos tomado una decisión acerca de lo que dice la Biblia, y no puedo en realidad concebir cómo alguien puede decir que Jesús es su Salvador personal, pero a la misma vez negar la misma palabra que describe la creación. La Biblia es muy clara en cuanto a este asunto de cómo fue el mundo creado. Vean, por favor, el hombre ha escrito volúmenes interminables sobre la creación de los cielos y la tierra. Dios dijo todo en 10 palabras. En Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es notable porque mientras que en español son 10 palabras, en el hebreo son 7 palabras. Y 7 es el número perfecto de Dios. Este universo, esta tierra, este mundo, no funciona nomás por casualidad o por coincidencia, funciona porque Dios así lo estableció desde el principio. Dios puso, vean por favor, en movimiento todo lo necesario para el funcionamiento del gran sistema del universo. Nada es por casualidad. El negar esto es negar la palabra y lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces gente dice, no, es que esto nomás es un asunto de opinión. No, es que tú puedes creer una cosa, yo puedo creer otra, no hay problema, cada quien en su mente. Pero dice la Biblia en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Salmos 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sin duda fue Dios quien creó, sin duda fue por medio de Dios que la creación se vino a cabo. Pero vean por favor, la creación indudablemente es evidencia de la existencia de Dios. La misma Biblia nos dice, ¿quieres ver la obra de la mano de Dios? Pues ve la creación. Esta declara lo que las manos de Dios han hecho. La creación declara lo que el aliento de Dios trajo en existencia. Sin embargo, los ateos, y vean eso, ¿de dónde viene Dios? Nos preguntan siempre los ateos. Y nunca le tengan miedo a esta pregunta. Es interesante cómo personas, ¿verdad?, titubean porque piensan que tenemos que demostrarle a Dios, pero de la misma forma ellos no nos pueden decir que Dios no existe, que han visto en cada esquina del universo y se dieron cuenta que Dios no está ahí. El problema ambos lo tenemos, pero sin embargo hay algo muy importante aquí en cuanto a esa pregunta, ¿de dónde vino Dios o quién creó a Dios? Y nuestra respuesta, vean, es que Dios no puede ser un ser creado. Y muchos de los aspectos que se debaten en cuanto a la creación de Dios, este es uno bien importante para poder comprender cómo es que la creación existe. Tiene que haber sido un Dios que no fue creado, porque entonces Dios no puede crear su misma creación si Él es un ser creado. Entonces, ese Dios entonces no puede ser un ser creado. Noten por favor, Dios no existe en la esfera del tiempo, espacio y materia. Y quiero que piensen bien en esto, porque eso es, yo sé, a lo mejor puede sonar bien profundo, pero el Dios de la Biblia no es afectado por el espacio, por el tiempo y por la materia. Si Él es afectado por estas cosas, no puede ser Dios. Dios está fuera del espacio, del ámbito del espacio y del tiempo y de la materia. Incluso vean, por favor, el tiempo, la materia y el espacio
son lo que se llaman un continuo. Es algo que tuvo que venir a su existencia al mismo tiempo. Todo tendría que haber sido creado al mismo tiempo. No puede existir tiempo sin materia, no puede existir lo que sería el espacio sin la materia. Y déjales explico por qué. Si tienes materia, pero no hay espacio, ¿dónde lo pusieras? Entonces, nomás piensen conmigo en esta pregunta. Si tienes materia, pero no tienes espacio, ¿dónde pones esa materia? Y vean también siguiente, si tienes espacio y materia, pero no tienes tiempo, ¿cuándo lo pusieras? Muy bien. Entonces, nomás piensen conmigo. No podemos tener espacio, materia y tiempo separados uno del otro. Tienen que existir todos en el mismo tiempo. Dios contesta este dilema del continuo en 10 palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Incluso para ponérselos más sencillos, en el principio, esto es el tiempo, creó Dios los cielos, este es el espacio, y la tierra, esto es materia. Y todo sucedió en el mismo tiempo. El dilema de la física del continuo es que no puede existir uno sin el otro. Estamos de acuerdo, por eso la Biblia dice que Dios trajo todo esto en existencia en un momento. Porque no puedes tener tiempo sin espacio, sin materia, todas estas cosas tienen que existir en el mismo tiempo. Aquí tenemos el inicio del continuo y Dios creó en este momento trinidades de cosas complejas. Por ejemplo, el tiempo es pasado, presente y futuro. Mientras que el espacio tiene largo, ancho y alto. La materia es gas, líquido y sólido. En un instantáneo Dios creó todas estas cosas que hoy existen sin problema en 10 palabras. Dios creó todos los cielos y la tierra. Dios creó, ¿verdad?, las trinidades de trinidades instantáneamente. Para nosotros no es un problema porque no creemos que todo sucedió por evolución o por un proceso de la nada, sino que todo sucedió científicamente en un momento. Cuando Dios habló, se creó todas estas cosas. Por eso es que Dios no puede existir dentro del tiempo, no puede existir Él dentro de la materia. Así como mi tableta, el iPad, el creador del iPad no está dentro del iPad. Tiene que estar afuera. De la misma forma, Dios no puede estar dentro de su creación, Él está por encima de su creación. Entonces, por eso tenemos todo el universo y por eso es que Dios dio toda la creación. Henry Morris dijo lo siguiente en cuanto a este dilema. Dice, los hombres pueden hacer cosas o formar cosas, pero no pueden crear cosas. Dios también puede hacer y formar cosas. En hebreo es asa y yatzar, respectivamente, y las hace con mucho más eficacia y rapidez que el hombre. Sin embargo, la obra de creación es exclusivamente obra de Dios. La obra de hacer y formar consiste en organizar materiales ya existentes en sistemas más complejos, mientras que el acto de creación es dar a existencia por medio de la palabra o algo cuyos materiales no existían previo, excepto en la mente y en el poder de Dios. Entonces, hoy en día, pues se van a jactar los científicos de todo lo que hacen y se logra, pero ya están trabajando con algo que existe. Dios es el único que creó todo en existencia. Ya todo lo que el ser humano haga de aquí en adelante, y están jugando con ADN y están creando animales locos y un montón de cosas, pero eso no son avances de ciencia, eso es lo que nomás el hombre está jugando con lo que Dios ya creó. La materia ya existe. Henry Morris también en su libro Creacionismo Científico habla de un dilema que tenemos nosotros y los evolucionistas. Y es por eso que les digo, cuando se va a debatir en cuanto a la creación, no se pongan a debatir de lo interminable de las cosas que ven. Mejor enfóquese en el inicio, porque es desde ahí donde los cristianos y los ateos, ambos tenemos el mismo problema.
Y Henry Morris dice, mira, les voy a comprobar esto. Primero él comienza a hablar que la creación no puede probarse de una forma científica. Creación es la posición de que Dios creó todas las cosas. Él da dos razones. Dice, número uno, la creación no está teniendo lugar ahora, hasta donde se puede observar. En otras palabras, ahorita mismo no estamos viendo como Dios hablando cosas en existencia para poder decir, mira, ¿quieres ver cómo todo fue creado? Ahí está Dios. Mira, Él está creando cosas. Número dos, él dice, es imposible idear un experimento científico para describir el proceso de creación o incluso para determinar si tal proceso puede tener lugar. El creador no crea por capricho de un científico. En otras palabras, a ver, muéstrame, ¿dónde está Dios? Y Dios no es como que va a venir y va a aparecer nomás para satisfacer a ese escéptico. No es como dice, con que no crees que puedo crear, déjate demuestro y pum, comienza a crear. No funciona así. Sin embargo, dos, él comienza a hablar que también la evolución no puede probarse también. Y él da estas razones de por qué. Número uno, si la evolución está teniendo lugar hoy, opera demasiado lentamente para ser mensurable y por lo tanto está fuera del ámbito de la ciencia empírica. Transmutar un tipo de organismo en un tipo superior de organismo, presuntamente llevaría millones de años. No hay ningún equipo de observadores científicos disponibles para hacer mediciones en un experimento de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no se puede medir. O sea, ¿conocen un científico que tiene 1.000.000 de años? Número dos, las pequeñas variaciones en los organismos que se observan que tienen lugar hoy son irrelevantes para esta cuestión, ya que no hay forma de probar que estos cambios dentro de los tipos actuales eventualmente los transforman en tipos diferentes, superiores, dado que es de esperar que se produzcan pequeñas variaciones, incluidas las mutaciones, tanto en el modelo de creación como en la de evolución. No tienen valor para discriminar entre ambos modelos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no nomás hay un tipo de perros, hay más de 200 razas de perros. Y es bien curioso cómo siempre los ejemplos de evolución es lo que es microevolución, que eso es lo que nosotros creemos, eso es una variedad dentro de la especie, una variedad dentro de los tipos, y eso siempre lo muestran como una evidencia contundente de lo que es macroevolución, que eso es un cambio de una especie a otra. Nosotros rechazamos eso por completo. Creemos que dentro de cada especie hay variaciones y van a mutarse. Y llévate un perro a Alaska y de la tercera generación comienzan a mostrar cambios por el clima, pero sigue siendo perro. Eso no demuestra que todos venimos de un chango o que todos salimos de una piedra. Al final de cuentas, sigue siendo un perro. Muy bien, entonces no ha cambiado de una especie a otra. Ahora, pero noten por favor, tercero, incluso si los científicos modernos lograran alguna vez la creación artificial de vida a partir de lo no vivo o de especies superiores a partir de especies inferiores, en el laboratorio esto no probaría de ninguna manera que tales cambios se produjeron o incluso pudieron producirse en el paso mediante de procesos naturales alterorios. Y entonces, en otras palabras, simplemente no se puede comprobar, aunque ellos hayan creado y te muestren un mitad chango, un mitad humano, digan, mira lo que creamos, esto lo hace posible. No, esto nomás dice que tú jugaste con la ADN, esto no comprueba que esto fue posible millones y billones antes en el tiempo. Él continuó diciendo, dado que los evolucionistas sostienen a menudo que la evolución es científica, mientras que el creacionismo es religioso, será bueno en este punto citar a varios evolucionistas descadenados reconocidos que la evolución también es imposible de demostrar. Y hermanos, cualquier científico en realidad honesto va a decir que tenemos ambos un problema. El problema es que nosotros no tenemos miedo a admitirlo, porque yo no puedo ir y decir, mira, aquí está Dios.
Pero ellos tampoco pueden regresar 20 billones de años y decir, mira, así pasó. Pero van a notar que los libros científicos siempre cambian. Entre más miles de millones de años le agregan, más científico y probable suena. Y ya no es suficiente, en 10 años le van a agregar más, ya que están viendo qué tan lento supuestamente sí sucede, tan lento que no está sucediendo. Pero sin embargo, nomás le agregan más años y más años y más años. Entonces, con esto, podriendo comprender el dilema, pero ya nosotros establecimos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos lo que dice la Biblia porque ya que hemos examinado sus evidencias, sabemos que es un libro único, que existe en todo el mundo. Y como lo creemos que es autoritario y es inspirado por Dios, entonces creemos la narrativa que la Biblia presenta sobre la creación. Pero entonces, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Cómo es que nos muestra? Pues hoy vamos a ver estas 3 verdades sobre la creación, simplemente para poder comprender un poco más de la creación y cómo podemos enseñar esto a nuestros hijos. Y a lo mejor usted dice, pero pastor, no importa si crees esto. Vamos a ver al final que sí importa si creemos en la creación o en la evolución. Pero noten por favor primero conmigo, vean la creación refuta varias herejías. Si vamos a creer en la creación, ya por encima esto va a contradecir varias filosofías y varias creencias que se enseñan hoy en día. Por ejemplo, primero, vemos que el ateísmo es refutado. El ateísmo, pues, el ateísmo niega la existencia de Dios. Para ellos dicen, no hay Dios. Pues el hecho que dice la Biblia, en el principio Dios, pues es contundente que Dios existe. Segundo, el deísmo es refutado. El deísmo, noten, no niega la existencia de Dios, pero niega que Dios se revela al hombre. Entonces van a haber personas y aún científicos, por ejemplo, que no creen en Jesucristo, creen en una deidad porque ellos científicamente creen que es imposible tener todo eso sin un creador, pero rehúsan creer en Jesucristo, rehúsan creer en el Dios de la Biblia. Ellos dicen, pues Dios existe, pero nadie conoce quién es nomás un ser poderoso allá que existe. Tercero, el agnosticismo es refutado. Un agnóstico dice, no podemos saber si hay Dios. O sea, la posibilidad existe, pero vamos a dudar. Y el gnóstico es de que juega con la cuestión de conocer. Entonces, ¿cómo puede haber un diseño sin un diseñador? Y uno comienza a hacer los argumentos que normalmente se hacen para debatir a un agnóstico. Si creemos en un Dios personal, porque la Biblia así se declara. Dios le dio el nombre de él mismo a Israel. Y Moisés ahí le pregunta, y cuando yo vaya y les diga, el Dios de vuestros padres me mandó, ¿quién les digo? Diles que yo soy, te mandó. Él se reveló, no era un Dios distante, Dios siempre se reveló a su creación. Noten también, cuarto, el materialismo es refutado. El materialismo, ¿qué es el materialismo? Aquellos que sostienen un sistema filosófico de materialismo dice que toda la materia es eterna, que nunca hubo un tiempo en que la materia no existiera y que todo es material. Pero pues una vez más, la Biblia en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos que creer que fue en ese momento que Dios creó la materia. La materia no siempre ha existido. El dilema entonces tendríamos que creer que la materia es Dios y la materia es eterna. Muy bien. Noten quinto, el panteísmo es refutado. Los panteístas dicen que el universo es Dios y Dios es el universo. Lo más cercano a eso es todo el movimiento verde que adora la tierra y adora la creación y se amarran a árboles para que no los corten. Se refieren a la tierra como la madre naturaleza. Y eso se está haciendo más y más famoso. Hace unos años atrás leí un libro que se llamaba La invasión de los dioses paganos. Creo que así fue traducido en español. Y eso me dio una idea. Este año ya me lo predicaba una serie así, la invasión de dioses. Porque el panteísmo es un Dios que, sin saberlo, muchos cristianos adoran este Dios. Adoran más a la criatura que al creador y comienzan a
amar los animales más que las almas perdidas. Y cuando uno menos lo espera, puede uno venir a la iglesia y estar más preocupado por las ballenas del océano que por dar el evangelio como misionero alrededor del mundo. Y sutilmente estas filosofías y estas ideas comienzan a entrar, y cuando menos lo esperan hay cristianos que doblan rodilla ante dioses paganos sin saberlo. He visto cristianos que usan cristales de la buena suerte, y muchas veces, y yo entiendo que muchos jóvenes ni saben el significado de la nueva era, pero en sí ese es un Dios de todas maneras, que hoy por medio de brujería blanca, como le quieran llamar, sigue siendo brujería. Muy bien. Una vez un joven en una conferencia le dije, ¿sí sabes lo que cargas ahí? Porque traía un cristal para sacar las malas vibras y sabe qué más. Dije, ¿sabías que eso es parte de la brujería? Y eso fue su defensa, pero eso es brujería buena. Dije, pues no, o sea, no, es como decir, es que ese es buen pecado. O sea, no es malo el pecado, ese es el pecado bueno. Pero ¿cómo? ¿Verdad? Y uno comienza así, pero el panteísmo es refutado porque el panteísmo dice entonces que la tierra, el universo es Dios. Pero la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo es parte de la creación de Dios. Pero noten también siguiente, el racionalismo es refutado. Es curioso, pero vean por favor, el racionalismo dice que nada existe más allá de la razón. Y entonces son los grandes, ¿verdad?, que se ponen a filosofiar y estoy yo aquí o soy un pensamiento de alguien, ¿verdad? Mi verde es su verde, o a lo mejor mi verde es el rojo tuyo, y estoy porque pienso, y porque pienso existo. Y pues ahí uno comienza y se vuelve loco con todo eso, y al final de cuentas, ¿verdad? Si subes tanto que al final terminas abajo, y bueno, por la fe, dice la Biblia, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 3. Y por último, noten, el fatalismo es refutado. El fatalismo dice que todo es por casualidad. O sea, no tenemos propósito, simplemente pues vivimos para morir. Muy bien, y todos vamos a morir, pero no vivimos para morir, vivimos para servir a Dios. Y son dos cosas muy distintas. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Siguiente, se refuta también el politeísmo. Y esa es la creencia de muchos dioses. Imagínense, en un solo versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas estas posiciones son refutadas. La creación refuta herejías. Sin embargo, quiero que veamos segundo también, la creación tiene su proceso. Y vean este proceso sencillo en formas de preguntas que vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿qué fue creado? Génesis 1:1 nos dice qué fue creado: los cielos y la tierra. O podemos creer toda la expansión, todo lo que el hombre puede percibir fue creado, porque hay cosas que el hombre todavía no puede ver. No crea todas las fotos que dicen que existe del universo. O sea, si se pone a ver, no hombre, esto es cómo se ve el universo, y luego se da cuenta que esto lo hicieron en computadora y lo hicieron bien nítido, ninguna foto existe así. Son bien borrosas y tratan de hacer todo lo posible para hacer algo igual, pero en HD, pero no existe tal cosa. Hay mucho del universo que simplemente no han visto. ¿Y por qué? Porque todo lo creó Dios, y yo pienso que lo creó tan infinitamente grande para confundir al hombre. Porque aún mientras que existe todo este vasto espacio que nadie jamás ha tratado de explorar y es capaz de explorar, sin embargo, siempre existe la posibilidad para muchos de que a lo mejor hay ovnis allá que fueron en realidad los que crearon la Tierra. Hay un montón de científicos que han enseñado que posiblemente fueron ovnis. Y eso es más probable que Dios, el de la Biblia, haya creado todo. Están todo para negar la existencia de Dios.
Y lo interesante es, pues, Dios creó todas estas cosas y yo creo, aquí les va eso es montoñología. Muy bien. Yo creo que dentro del plan eterno de Dios era para que el hombre pudiera habitar quizás todo el universo, porque no sabemos cómo se vio la creación original de Dios. Después que que el hombre, pecó, hubo un caos hacia todo el universo. Toda la creación de Dios sufrió por el pecado del hombre. Nosotros no tenemos una foto de cómo era la tierra antes del pecado. No sabemos ni cómo se veía la tierra antes del diluvio. Ahora, todo tiene que tener propósito. Si el hombre iba a vivir para siempre en esta tierra, ¿con cuánto tiempo iba a poder el ser humano caber en esta tierra? Ahora, y no se metan a las conspiraciones. Por eso tenemos que limitar, ¿verdad?, que nazcan seres humanos, porque esa es la agenda de los incrédulos, porque el hombre incrédulo odia niños. Dios ama familias grandes. Y entre más el humano se aparta de Dios, menos hijos quiere tener. El primer mandamiento que Dios le dio a los hombres es, arregla el huerto. El segundo fue, fructificados y multiplicados. Pero sin embargo, hoy recuerden, el hombre materialista prefiere televisiones que hijos. Prefiere carros nuevos que una familia grande. Yo sé, porque si eres parte de una familia grande, todo el mundo se te queda viendo como que estás loco. Yo pienso que gente me vea de ser millonario y no más porque me ven con una sonrisa, pues porque ya no sabes si llorar o sonreír, pero ahí nomás vas caminando, disfrutando el momento, muy bien. Pero eso es parte de toda la creación. Noten la segunda pregunta es ¿cuándo fue creado? Pues la Biblia dice en el principio. La Biblia no nos dice exactamente la fecha, no son millones, tienen que ser miles de años. Pero noten cómo fue creado. La Biblia dice Dios creó los cielos y la tierra, pero ¿cómo se hizo esto? La Biblia lo hace muy claro. Dios, por ejemplo, Padre, usó a Jesucristo, quien la Biblia lo menciona a él como el verbo de Dios. Ahora noten, en el principio era el verbo, y esa palabra verbo es una palabra muy peculiar, muy contenciosa. Muchos se han peleado por esta palabra verbo, especialmente los testigos de Jehová odian esta palabra verbo. Nosotros cuando lo leemos en español, pues leemos la palabra verbo y para nosotros pues un verbo es una palabra en acción. En el griego, sin embargo, la palabra verbo es la palabra, excepto que el fin de la palabra en griego es una palabra en acción. Es la palabra griega aroís, que es una palabra que siempre tiene continuidad. Entonces, cuando alguien que lee griego lee Juan 1:1, en el principio era el verbo, ellos están entendiendo, wow, esa es una palabra que siempre tiene continuidad, siempre tiene una acción. La forma más cercana a esta palabra, ya que no existe para nosotros en español, una palabra que signifique palabra, pero que esa palabra tenga continuidad, es la palabra verbo, porque nosotros comprendemos es una palabra en acción. Pero para uno que lee griego, pues esta palabra, wow, o sea, inmediatamente cuando uno dice, esa es la palabra eterna, es la palabra que siempre ha existido y siempre está existiendo. En el principio era la palabra en existencia y el verbo, noten, era con Dios. Esto nos demuestra que el verbo y Dios son dos cosas distintas. Y el verbo que dice, era Dios. Eso es la complejidad de lo que es Dios. O sea, estaba el verbo estaba con Dios y a la misma vez el verbo es Dios. Pero noten, acerca del verbo. Este era en el principio, ¿con quién? Mostrando otra vez distinción entre el verbo y Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué dice? Entonces, en el principio estaba la palabra existente e activa y esta palabra activa estaba con Dios, pero por medio de esta palabra activa es que todo fue creado. La Biblia claramente nos dice quién fue esta palabra activa, este verbo.
El versículo 14 de Juan 1:14 dice, y este verbo fue hecho carne, fue Jesucristo. Colosenses 1:16 también nos demuestra lo siguiente, porque en él, hablando de Jesús, fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de él. ¿Y qué dice? Jesucristo. Noten también Hebreos 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice? Entonces es obvio cómo es que Dios creó los cielos y la tierra. Fue de que Dios usó su verbo, la palabra en acción, quien es Jesucristo, y Dios el Hijo fue el creador de todo el universo. Eso lo hace claro la palabra de Dios. Entonces sabemos qué creó, sabemos cuándo lo creó y sabemos cómo lo hizo. Tal por un solo mismo versículo. Entonces vemos la creación refuta varias herejías. Segundo, podemos ver que la creación tiene su proceso. Pero noten tercero, por favor, podemos ver que la creación tiene su creador. Y si entonces la creación tiene su creador, y otra vez ya estamos hablando de cómo la Biblia enseña de la creación, si la creación tiene su creador, hay dos opciones. O un creador existe y vale más que yo averigüe quién es y cuál es su voluntad y vivir conforme a este creador. Y si no existe, entonces quiere decir que yo puedo vivir como yo quiera. De todos modos, pues soy un accidente y pues vale más hacer fiesta y desperdiciar mi vida porque al cabo es que no hay un creador. Entonces, ¿cuál es? Entonces, la creación tiene su creador y tiene varias cosas que tiene que decirnos a nosotros en cuanto a nuestro conocimiento. Si todo fue creado por un Dios, entonces quiere decir que Dios tiene un propósito para su creación. No somos accidente. Por más que sus padres les hayan dicho, usted no es un accidente. Amén. No hay accidentes para Dios. La razón que personas, ¿verdad?, no quieren creer en el creador del universo es porque no quieren someterse a él. No es que la Biblia está llena de contradicciones, es que la Biblia contradice sus vidas. El borracho no quiere creer en Dios porque sabe que está mal y prefiere su vino que su Dios. El que está viviendo en pecado quiere en su conciencia negar la existencia de Dios para poder vivir en pecado más a gusto porque no quiere rendirle cuentas a Dios. Entonces, al final de cuentas, o lo hacen en la tierra o lo van a hacer después, pero un día van a estar ante Dios. Así que veamos rápidamente, la creación tiene su creador. Entonces, vean primero, Dios es el creador, por lo cual tiene autoridad de su creación. Si Dios es el creador, entonces Él es patrón, Él es jefe. La Biblia dice en Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Noten que Dios fue muy explícito en su propósito, quién es el creador y qué es lo que está haciendo con su creación. Él es soberano sobre su creación. Ahora, lo bueno de Dios es que obviamente como Él es quien puso las reglas, Él puso muchas cosas y hay muchos de ustedes que sufren, incluso todos seres humanos sufrimos por nuestras malas decisiones, por nuestro amor al pecado, por quizás querer vivir separados de Dios, pero al final de cuentas, Dios nunca quiso esto. Y otra vez, llegamos al principio, Él pudiera habernos creado como robots, incapaces de tomar malas decisiones, pero no, cada uno nos dio el genio, nos dio voluntad, nos dio diferentes características que Él quiere que nosotros sometamos a Él para obedecer a Dios. Él nunca quiso que su personalidad fuera su Dios. Hay gente que aunque no lo crean, yo sé que no existen, no me están escuchando, pero hay alguien allá afuera
viéndome en vivo que sí, pero no hay nadie aquí en la iglesia, que va a decir, pues así soy, ni modo. Yo sé que no hay nadie aquí que dice tal cosa. Sin embargo, cuando gente dice eso, ¿sabes lo que te están diciendo? Pues ni modo, así soy, y como soy, ese es mi Dios, porque yo obedezco lo que soy. Humanismo. La Biblia dice que yo debo de someterme a mí mismo a Dios y negar estas cosas que son pecaminosas, que son de mí. O sea, no puedo ir a Dios y decir, pues ni modo, así me dice, soy iracundo, ni modo, aguántenme, así soy. No, hermano. La Biblia dice entonces que yo tengo que controlar esto porque soy obligado a someter esto a Dios. Él es el creador, Él es el que nos dice cómo vivir. Pero noten segundo, por favor. El hombre no tiene excusa por no creer en Dios al ver la creación. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, ¿estamos ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por Dios de las cosas hechas, por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué dice? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, hermanos, quiero que vean aquí rápidamente. Yo sé que cuando dice la Biblia, por toda la creación, dice la Biblia, nadie está sin excusa. Yo sé, siempre sale, ¿y qué pasa, verdad? Ya en la ventana 1040, ya no han escuchado ni el nombre de Jesús, y en África, en los montes, pero no se vayan tan lejos. Hay tribus aquí en México que nunca han escuchado de Cristo. Sin embargo, se van a ir al infierno cuando mueran. Lo que los condena a ellos de ir al infierno no es tanto que nunca han escuchado de Jesús, es el hecho que son pecadores. Y sí, les voy a decir esto, y aquí va algo bien terrible. Igual como muchos de nuestros familiares, si no les hablamos de Cristo, se van a ir al infierno. Aunque usted sea culpable de no hablarles de Cristo. De la misma forma, gente, ya sea que estén en la punta de donde nadie los ve ni saben que existen, ellos mismos son responsables por su pecado. Tarde o temprano y lamentablemente alguien paró de extender la fe. Una de las cosas que nos deben de preocupar a nosotros los padres son nuestros hijos. No sé cuántas veces me despierto con un poco de ansiedad. Mis hijos están creciendo. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué tipo de padres somos? ¿Somos buenos padres, malos padres? ¿Cómo van a decidir mis hijos? Y a lo mejor yo muchas veces lo sobrepienso. Pero la vida de mis nietos depende de la vida de mis hijos. Y si mis hijos son malos cristianos, pues pobrecitos mis nietos, ¿cómo les irá? ¿Por qué? Porque lo más importante es que mis nietos sean cristianos y que luego los hijos de mis nietos sean cristianos también. Pero si tarde o temprano, si yo no extiendo mi fe a mis hijos, pues menos mis hijos a mis nietos. Y mis nietos mucho menos a sus hijos, a mis bisnietos. Y tarde o temprano, hermanos, dentro de toda esta creación de Dios, hubo un tiempo donde nomás Adán y Eva estaban y sus hijos tenían que conocer de la fe. Tarde o temprano vino un diluvio y solo 8 personas tenían una clara fe de lo que existía y quién es Dios, porque ellos dieron testimonio ocular de las cosas que habían pasado. Y generaciones después vemos que mucha gente está perdida, no por culpa de Dios, por culpa de cristianos como muchos que me están escuchando ahorita y no le dan su fe a sus hijos. No es por culpa de Dios. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿y qué tal de aquellos? ¿A poco Dios
fuera tan malo como para mandar a alguien al infierno que no le conoce, pues Dios no tiene nada que ver. Él dio un mandato: id y predicar el evangelio a toda criatura. Ustedes vayan. Si verdaderamente te preocupa el que nunca ha escuchado de Cristo en África, ve y predícales. Nadie te detiene. Pero como a ti no te importa, tampoco a nadie le importó. Y por eso se están yendo al infierno. Porque tarde o temprano es más fácil quejarnos de lo que Dios no está haciendo en lugar de decir, sabes que yo me voy como misionero, yo me voy como predicador, yo voy a hacer una diferencia, porque al final de cuentas es más cómodo siempre, ¿verdad?, sentarnos y criticar lo que Dios no está haciendo. Amén. Jóvenes, amén. Entonces, si verdaderamente nos preocupan aquellos que nunca han escuchado de Jesús, pues Dios te bendiga. A lo mejor Dios te está llamando a ser un misionero para ir a las tribus allá de África. Pero de aquí hasta entonces no pregunte. Amén. Eso fue parte de la predicación. Amén. Por si acaso no le agarraron. Pero sonrían. Amén. Al final de cuentas, hermanos, todo lo que vemos en la Biblia es porque la Biblia dice que estos hombres a propósito, dice que retienen la injusticia en verdad. Ellos decidieron darle las espaldas a Dios, pues la Biblia nos dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo siempre he pensado esto. Uno de los temores que tengo de mis hijos, por ejemplo, es que si ellos deciden hacer mal, siempre es peor para cristianos. El cristiano tiene mayor potencial de ser vil si no se santifica. ¿Por qué? Porque habiendo glorificado, habiendo conocido a Dios y no le glorificaron como a Dios, tarde o temprano terminan peor. Por eso muchas veces personas dicen, ay, pero ¿a poco un cristiano sería capaz de? Y te mencionan también algo grotesco y uno dice, sí son capaces. Porque el juicio siempre es peor para aquellos que conocen y deciden hacer en contra, que para aquellos que nunca conocieron e hicieron algo malo porque no conocían. Entonces la Biblia dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y luego, después en este proceso, ¿qué hace un cristiano que se aleja de Dios? Tiene que inventarse cosas para justificar que se alejaron de Dios. Y la Biblia lo dice. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia nos dice entonces cómo se van descomponiendo y se hacen ideas, hermanos. Así que tenemos que tomar nuestro labor en serio en cuanto al discipulado de nuestros hijos. Padres, la razón que he estado enseñando todo el año sobre la apologética para la familia es porque el dar la fe a nuestros hijos debe de ser tomado en serio. Cuando más puedas, cuanto más tus hijos te pregunten, cuanto más debate quieran tener, usted téngalo con sus hijos. Los estamos mandando a un mundo muy malo y tenemos que preparar a nuestros hijos. Y solamente desear por lo mejor no va a ser suficiente. Tenemos que ser padres presentes. No podemos estar muy ocupados para tener estas pláticas con ellos. ¿Por qué? Porque hay un Dios y Él es un creador y el creador tiene autoridad sobre este universo. El hombre no tiene excusa por no creer en Dios, a menos que a propósito no quiera creer en Dios. Pero quiero que vean tercero para terminar. Un día, todo hombre rendirá cuentas al Creador. Y quizás esta es la razón que la mayor parte no quiere creer en Jesús, es porque aman su pecado. Vean conmigo 1 de Pedro 1:17, está en sus notas. ¿Están ahí? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestro, ¿qué dice? Entonces la Biblia dice, si invocamos al Padre, entonces condúcete. Si verdaderamente invocas al Padre, y dice la Biblia que juzgará a toda persona,
¿Conforme qué? A la obra de cada uno, pues entonces condúcete con temor. Es aquí donde, hermanos, aplica bastantemente el refrán que casi debería haber sido inspirado por Dios, pero no fue. Del dicho al hecho hay mucho trecho, amén. Porque verdaderamente, hermanos, podemos decir, oh sí, Dios es mi Dios, oh sí, sí, yo creo en la Biblia, pero de lo que decimos y a lo que hacemos, muchas veces hay una distancia muy grande, lamentablemente. Y por eso dice la Biblia, quiero que la vean otra vez, Primera de Pedro 1:17, véanlo con sus ojos. Y si invocáis al Padre. Ahora, ¿cuántos aquí invocamos al Padre? Si usted es cristiano, usted invoca al Padre. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. La conclusión entonces es, conducidos en temor todo tiempo. No juguemos con eso, dice la Biblia. Si lo invocamos, entonces sé sobrio. Entonces, hermanos, nuestro deber es vivir rectamente ante Él. Nuestro deber, hermanos, es complacer a Dios. Eclesiastés 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vean el siguiente versículo. Porque Dios traerá toda obra ¿a qué? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él es el que va a traer. Entonces, noten, suena bonito decir, oh sí, creemos en un creador, pero ¿crees en un creador? Y si lo crees, reconocemos en esta noche que un día estaremos ante nuestro creador. Y dice la Biblia, no Luis Montaño, dice la Biblia, que conforme a todo lo que he hecho yo, todo lo bueno y todo lo malo, seré juzgado. Por eso me dice la Biblia, vale más que averigüe quién es Dios y témelo y síguelo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 14 de Eclesiastés, porque Él traerá toda obra a juicio. Si Él es creador, Él es juez. Y un día, hermanos, nos va a juzgar a todos nosotros. Entonces, esta lección no nomás es para alimentar y conocer por qué Él es el creador. Esto es, si verdaderamente crees en un creador, esperemos que nuestra vida así lo declare. Creo en un creador y creo que como creación de Dios tengo propósito. Mi propósito es averiguar cuál es la voluntad de Dios para mí y vivirla. Ese es el propósito de Dios para mí. Y gracias a Dios que cuando tenía 17 años, Él me llamó a predicar. Y gracias a Dios, tengo desde entonces no vendiendo mi llamamiento. Mi llamamiento no está por venta, porque yo sé a qué Dios me llamó a hacer y no quiero que este mundo manipule qué es lo que Dios me llamó a hacer. Y cada uno aquí tiene que estar seguro de lo que Dios te puso en esta tierra a hacer, y hazlo con convicción de que eso es lo que Dios te puso a hacer, porque todo el trabajo nuestro es averiguar quién es nuestro creador, conocer su voluntad y hacer su voluntad. Entonces, eso al final de cuentas, cuando estemos en nuestro lecho, ya muriéndonos, muy cercanos de ver a nuestro Creador, estas cosas van a estar muy frescas en su corazón, muy frescas. ¿Qué tanto hice para mi Creador? ¿Cómo estoy con Él? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Qué he hecho? ¿En qué condición estoy dejando a mi familia? ¿Están siguiendo la fe? ¿Están abrazando lo que yo les enseñé? ¿Les enseñé? Hay muchas cosas que estaremos contemplando, así que eso es bien importante, reconocer a Dios como nuestro Creador, hermanos. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, te damos gracias.